establece las transformaciones teóricas en las cuales se inscribe. Y si queremos detenernos en su especificidad desde una investigación teórica, tendremos que dar cuenta, primero, de algunas condiciones metodológicas con las que marcamos nuestro campo de estudio. Hemos establecido dos condiciones fundamentales. En primer lugar, hablaremos de los aspectos en general antes de tratarlos por separado. Con esta exigencia, intentamos observar el pato freudiano de manera global y puesto en relación con otros procesos psíquicos. La angustia, el amor, la vergüenza, entre otros, pueden ofrecer líneas separadas de trabajo que quedarán pendientes. En segundo lugar, esta presentación tendrá como foco los primeros escritos de Freud hasta la interpretación de los sueños. Si bien haremos algunas alusiones a textos posteriores, hemos tomado esta medida porque nos parece que en esta primera fase el afecto freudiano todavía no se mezcla con la pulsión y las nociones monto de afecto, monto pulsional o suma de excitación, que muchas veces se usan como sinónimos para ambos conceptos. Para ver con mayor detalle este problema específico entre pulsión y afecto, recomendamos el apéndice escrito por Strachey a la neuropsicosis de defensa que se titula Surgimiento de las hipótesis fundamentales de Freud. Ahora bien, comenzando con la presentación después de esto preparativo. El título de esta presentación implica una hipótesis de lectura sobre el factor histórico del fenómeno afectivo en Freud. Al hablar de que hace falta recuperar dicho factor, intentamos dar cuenta de una raíz que nos parece muchas veces incomprendida o subestimada cuando se le otorga un rol al afecto en la constitución del psiquismo para el psicoanálisis. Estamos en una época en que la construcción del aparato psíquico se trabaja mayormente desde el deseo. Y si bien esta mirada justifica en todo lugar su punto de entrada, sus implicancias muchas veces llevan a desmerecer los problemas relacionados a la afectividad en el psicoanálisis, como si estos trataran únicamente con cuestiones relativas a la conciencia, al yo o a una psicología de carácter general. Nuestro parecer es que esta postura ha llevado a un extremo algo radical la idea clásica de que para Freud no habrían sentimientos inconscientes. En su texto Lo inconsciente, nosotros diremos que Freud no concluye que esto sea una imposibilidad, sino que le otorga una diferencia de registro, o en palabras menos cargadas, una diferencia de cómo el afecto se presenta para el sujeto que lo padece. El problema está en cómo se exterioriza el afecto, es decir, de qué manera y para qué sistema su participación se hace evidente. Cito en el texto del inconsciente. Dentro del sistema inconsciente, muy bien pueden haber formaciones de afecto que al igual que otras devengan conscientes. Toda la diferencia estriba en que las representaciones son investiduras, en el fondo, de huellas némicas, mientras que los afectos y sentimientos corresponden a procesos de descarga, cuyas exteriorizaciones últimas se perciben como sensaciones. La lectura de que no hay sentimientos inconscientes plantea desde aquí que si las sensaciones son la última exteriorización de los afectos, el sistema en el cual estos participan no puede ser otro que la conciencia. Pero, ¿por qué no podemos decir que el afecto opera igualmente en un registro inconsciente antes de hacerse sensible? La aparición sensible del afecto será un registro final, pero ¿es por eso el único? Levantando estos problemas, a fin de cuentas, postulamos que la operatividad del afecto en el psiquismo no se reduce al nivel consciente y sus relaciones con la sensibilidad. Pero con decir esto nos topamos con el siguiente problema, que hay que remarcar, ¿no? ¿Cómo hablar del afecto más allá de la conciencia si para Freud, en palabras del texto anterior, el inconsciente, cito, el hecho de que un sentimiento sea sentido y por lo tanto que la conciencia tenga noticia de él es inherente a su esencia? Cierre de la cita. Desde sus primeros escritos vemos que para Freud el afecto tiende por sobre todo a la descarga. Y para resolver esto, la expresión corporal se muestra como una salida privilegiada. Esta relación entre estímulo y descarga obedece a una dimensión económica visible con claridad en el proyecto de psicología como en otros esquemas metafóricos del aparato psíquico. En todos los modelos, las consideraciones físico-energéticas del aparato obedecen a un principio de constancia. La cuestión fundamental de este principio es dar libre de curso a una suma de excitación que se ha vuelto displacentera. En este plano el afecto, ya sea pensado como estado, toxina o vivencia,
ante todo supone una excitación del aparato que debe ser tramitada. Y así entonces el aparato psíquico no puede ser indiferente ante el estímulo que padece, y es llevado a reaccionar para deshacerse de él a través de la inervación corporal. Es en este desarrollo final, el de la inervación corporal, en que el estímulo se ha vuelto sensible a través de la expresión somática, que la conciencia entra en juego y el aparato es capaz de dar cuenta del afecto que padecía. Desde este punto de vista económico, todo dependerá entonces de la inervación corporal. La tristeza será visible cuando aparezca el llanto, la angustia cuando se eleve la frecuencia cardíaca, comience la sensación de ahogo, mareo, náusea, etc. Y ahora bien, esta aproximación económica, puramente económica, ¿no? Se complejiza prontamente en la obra de Freud, desde los estudios sobre la histeria, y aquí se amplifica un poco el campo del concepto. El afecto se vuelve un estímulo que no siempre logra ser descargado y que, amortiguando su curso natural en el cuerpo, es capaz de demorar su expresión sensible. Esto implica que el afecto puede conservarse en el psiquismo siempre que se ha intervenido su camino hacia la expresión corporal. Y si esto llega a ocurrir, es por lo que en palabras del texto se designa sofocación, del texto Estudio sobre la Histeria. Cito: si la reacción es sofocada, el afecto permanece conectado con el recuerdo. Un ultraje devuelto, aunque solo sea de palabra, es recordado de otro modo que un ultraje que fue preciso tragarse. El lenguaje reconoce también ese distingo en las consecuencias psíquicas y corporales, y de manera en extremo característica designa mortificación al sufrimiento tolerado en silencio. El afecto se sofoca, su decurso se altera y la relación que era adecuada se posterga. Si bien esto sigue dentro de un plano económico, pues hasta este punto hemos hablado únicamente de energía en movimiento o en reposo. En su liberación o en su descarga, la apuesta freudiana se anticipa y genera otro plano de análisis, otro registro en el cual el afecto empieza a operar. El retardo en la expresión somática implica que el afecto no descargado se ha conservado en alguna parte. La falta de una reacción adecuada en el momento traumático no significa entonces que el afecto ha dejado de operar en el psiquismo, pues es precisamente por eso que cobra una existencia independiente de su expresión corporal. Hay un salto, un quiebre entre la energía psíquica y el cuerpo que la padece. Ambas formas no están ligadas necesariamente, y si el afecto no se ha expresado a través del cuerpo, esto no significa que no seguirá participando, ya sea de otro lugar o con otras formas. Es ahí lo radical de la apuesta freudiana. El afecto sigue operando pese a que no se exprese directamente en el cuerpo. Ahora bien, tenemos todo el derecho de preguntarle a Freud sobre el carácter que toma el afecto luego de ser conservado y cómo participa, por tanto, con temáticas relacionadas a la memoria y a la historia. Este problema no es fácil de resolver, principalmente por un punto que ya dijimos. La exteriorización última de los afectos se da para Freud en un nivel sensorial y se vuelve observable solo cuando ocurre la inervación corporal. Si intentamos concretizar esta reflexión en nuestra práctica clínica, podemos preguntarnos qué ocurre antes de que nuestros pacientes se emocionen en sesión. ¿Qué lugar tenía el afecto antes de que fuese visible, observable, con el llanto, la rabia o incluso el amor transferencial? Un primer planteamiento es que la conservación del afecto no puede pensarse de manera estática en la memoria. El vínculo entre un recuerdo y su afecto asociado, o entre afectos y representaciones en el sentido amplio, es tan móvil y plástico como el vínculo entre el afecto y su expresión somática. Sobre este punto, en la neuropsicosis de defensa, Freud reflexiona sobre el lugar del afecto en un registro inconsciente para el campo de la psicopatología. Cito: en las funciones psíquicas cabe distinguir algo, monto de afecto, suma de excitación, que tiene todas las propiedades de una cantidad, aunque no poseamos medio alguno para medirla, algo que es susceptible de aumento, disminución, desplazamiento y descarga, y se difunde por las huellas némicas de las representaciones, como lo haría una carga eléctrica por la superficie de los cuerpos. La dimensión económica del afecto, pensarlo como una carga energética o como un quantum indeterminado,
vuelve sumamente difícil una caracterización unívoca y estable de los afectos antes de que participen en el plano de la sensibilidad. Una vez conservado, el afecto se desplazará de sus representaciones de origen a aquellas que se vuelvan más compatibles con el discurrir consciente, dando paso a producciones desfiguradas como los recuerdos encubridores y los síntomas neuróticos, entre otros. Esto es fundamental. El abandono de la teoría catártica por la técnica propiamente psicoanalítica es simultáneo a la idea de que los afectos se conservan de manera inespecífica en el inconsciente. En concreto, esto significa que el tratamiento psicoanalítico ya no buscará abreaccionar la misma inervación corporal que en el momento traumático fue postergada, y abandonará este propósito porque ya no será posible diferenciar un suceso traumático de una fantasía de seducción en la teología de las grandes neurosis. La desfiguración constante de la historia individual ya no necesitará de orígenes específicos, se abrirá un campo de sobredeterminación, y esto se dará paralelamente a la concepción de que un afecto puede asociarse libremente entre distintos contenidos representacionales. Pero si ya no es de manera representacional, la pregunta por cómo se conservan los afectos inconscientemente sigue insistiendo. En la interpretación de los sueños, Freud dará un paso decisivo en esta materia que confronta la dimensión económica, de la que hemos estado hablando, con una dimensión dinámica. En el acápite H del capítulo 6, titulado Los afectos en el sueño, Freud plantea que los afectos son conservados de manera incólume e intacta luego de la figuración onírica. Esto plantea distintos problemas, porque a diferencia del contenido representacional que sufre desplazamientos y sustituciones luego de este proceso, el afecto mantiene ante todo su intensidad y su valor energético. Haciendo un símil de este proceso con la psiconeurosis, Freud plantea en el texto lo siguiente, cito: cuando el histérico se asombra de que una pequeñez le haya provocado tanto miedo, y lo mismo hace el que padece ideas obsesivas por la nadería que engendró en él reproches tan penosos, ambos se equivocan, pues toman el contenido de representación, la pequeñez o la nadería, por lo esencial, y es en vano que quieran defenderse haciendo ese contenido el punto de partida de su trabajo de pensamiento. Entonces, el psicoanálisis les muestra el camino correcto, al contrario de ellos, reconoce justificado al afecto y pesquisa la representación que le corresponde, reprimida mediante sustitución. La premisa es que el desprendimiento de afecto y el contenido de representación no formen esa unidad orgánica que estamos habituados a atribuirles, sino que ambas piezas puedan estar corridas una respecto a la otra. Decimos que aquí hay un paso a una concepción dinámica de los afectos, porque si estos se han asociado a representaciones sustitutivas, tiene que haber una dimensión conflictiva en la base de su movimiento. El afecto ya no buscará una simple descarga en la expresión somática, antes bien podrá conservar su intensidad en una dimensión inconsciente y demarcará con ello los rastros de un conflicto psíquico arraigado históricamente. Apelamos a un carácter histórico de este conflicto porque en textos posteriores el carácter dinámico de los afectos se topará directamente con el problema de la repetición. Tanto en 1917, con la 25ª Conferencia de Introducción al Psicoanálisis, titulada La Angustia, como en 1926, Inhibición, Síntoma de Angustia, ambos textos más posteriores de los que estaba hablando, ¿no es cierto? 20 años, 25 años. Freud llega a señalar en estos textos que los afectos son productos siempre mediados por una dimensión histórica, ya que en cada expresión emocional persistirá, cito, la repetición de una determinada vivencia significativa. En el último texto señalado, Inhibición, Síntoma de Angustia, Freud llega a establecer lo siguiente: los estados afectivos están incorporados en la vida anímica como unas sedimentaciones de antiquísimas vivencias traumáticas y, en situaciones parecidas, despiertan como unos símbolos némicos. Desde este punto, Freud llega en ambos textos a comparar los afectos con el caso específico de los ataques histéricos
y con cómo estos, de manera desfigurada, señalan una vivencia traumática que ha comenzado a repetirse en la inervación corporal. A modo de conclusión, queremos enfatizar que el afecto para Freud ocupa múltiples dimensiones en la vida anímica. Si bien al comienzo la dimensión económica situaba los afectos únicamente en el plano de la sensibilidad, la inervación corporal y la percepción consciente, es necesario establecer que con el desarrollo de la teoría, esta dimensión se complejiza una vez que ingresamos a una concepción dinámica del psiquismo. Estas dos dimensiones convergen más temprano que tarde y proscriben un estatuto histórico que no debe olvidarse a la hora de considerar los afectos en la obra freudiana, como también en nuestra práctica clínica. La afectividad de nuestros pacientes, situada en diversos registros a la vez y teniendo múltiples formas de presentación, jamás ha sido arbitraria para el psicoanálisis. Y una aproximación a la constitución histórica del afecto puede volverse, así, un campo fecundo para nuestra forma de concebir la clínica en general. Gracias, Andrés. A continuación, Hugo Rojas, psicoanalista, doctor en psicología en la Universidad de Chile, director de la Sociedad Chilena de Psicoanálisis, miembro del Colegio de Psicólogos de Chile y perteneciente a la Sociedad Chilena de Psicólogos Clínicos de Chile. Buen día. Buen día. ¿Se escucha bien ahí? Yo no voy a leer un trabajo, espero compartir con ustedes una breve reflexión, pero no más de 15 minutos. En torno a este nombre que me atrevo a usar para referirme por ahora, de una manera quizás provisoria, a esto que estamos señalando como los trastornos, los síntomas psicosomáticos. Y quiero decir que la denominación neurosis somática para mí facilita el poder tomar una cierta distancia en relación a lo que se ha ido produciendo para mí como una, podríamos llamar una gran confusión, una gran cantidad de hipótesis en juego, en un campo que aparece bien poco delimitado y parece naturalmente bien poco delimitado. Por ejemplo, es muy difícil muchas veces distinguir entre un síntoma conversivo, más característico de la histeria, y el trastorno somático o psicosomático. Tenemos, por ejemplo, una cantidad de trastornos, también como ejemplo, de trastornos orgánicos o digestivos, ¿no? En El hombre de los lobos, del cual Freud dice que es el trasfondo, ¿no es cierto?, que es el núcleo de histeria que se puede encontrar en todo obsesivo. Y cosa que, solo como ejemplo, nos van indicando la dificultad de poder delimitar la naturaleza de un síntoma, fundamentalmente en torno de dos factores que nos pueden ayudar a delimitar esa naturaleza. Al menos en Freud, y yo trabajo más fácilmente con esos conceptos, uno para delimitar, para definir la naturaleza de un fenómeno patológico o psicopatológico, necesita contar con dos ideas. Una, poder distinguir una etiología. Poder distinguir por qué, a raíz de qué, a causa de qué, etc. Por ejemplo, a propósito de la histeria, uno podría decir a causa de deseo reprimido, por ejemplo. Y necesita también hipotetizar al menos o distinguir un mecanismo de formación del síntoma. Cosa que en lo que llamamos trastornos somáticos, así todavía de vago su campo, es bastante difícil porque en general encontramos muchísimos mecanismos que pueden contribuir a lo que hasta ahora ha sido, podríamos decir, una
determinación o una descripción más bien negativa de las condiciones en las cuales aparecen los síntomas somáticos. Y cuando digo negativa quiero decir que está expresada en términos más bien de defecto que en términos de la presencia de un algo. Por ejemplo, en Freud, divorcio entre lo psíquico y lo somático. Divorcio entre las representaciones de afecto, etc. Y algo que complica esto, por ejemplo en el campo de la etiología, es a propósito de las neurosis mixtas, que esos son para Freud en general los pacientes. Nosotros distinguimos una histeria, una neurosis obsesiva, pero el paciente en su patología no padece solo una, y cuando es histérico o obsesivo además, eso no significa que además tenga procesos psíquicos normales, junto con aquellos que pueden concluir en una conversión, etc. Decía, las neurosis mixtas, en consecuencia, las etiologías se condicionan unas a otras. Si ustedes leen con atención esos textos, yo pienso que la represión propia de la histeria condiciona que en la histeria la vida sexual actual del paciente, actual es decir, su vida sexual adulta, en oposición a lo que podemos llamar la vida sexual infantil reprimida eventualmente, queda bastante limitada, impedida en muchos aspectos, y precisamente esa condición, que a raíz de la represión de la sexualidad infantil queda condicionada o limitada a la sexualidad adulta, entonces la histérica queda también predispuesta para contraer, bajo ciertas condiciones, una neurosis de angustia, que sería más o menos el patrón original con la neurastenia, como se recordaba acá, y hipocondría, de lo que llamamos las neurosis actuales, que hasta hoy nos sirven como modelo para pensar los trastornos psicosomáticos. Así que, si estamos puestos en esa condición, decía, el campo resulta bastante complejo para poder distinguir y con propiedad o singularizar lo que podemos llamar un trastorno psicosomático, y por eso prefiero hablar por ahora con una bastante vaguedad de la idea de un síntoma somático simplemente, o de la neurosis somática. De eso podríamos decir que entonces la neurosis somática por ahora es un resultado de algunos factores, al parecer, que podemos distinguir, y otros que todavía no podemos distinguir, y que sería posible quizás distinguir. Los modelos con que nos hemos manejado